Canal Roco TV, junto con Radio Coyhaique Online, presenta Puntos de Vista. Sí, ¿cómo están? Bienvenidos a Roco TV. Hoy día nos encontramos con una invitada especial, la Seremi de Bienes Nacionales, Irina Moren. Irina Morens. Ah, qué Moren. buena que... Morens. Sí. Ahí está. ¿Ese apellido es francés? Es un apellido, sí, de origen francés. Pues bien, aquí la tenemos para consultarle varias cosas, pero un gusto en saludarla. Hacía rato que no nos veíamos, del 2025. Sí, hace tiempo que no nos veíamos. Un gusto saludarla también y gracias también por el espacio de poder estar acá, de conversar y ahí comunicar también a la comunidad los temas de bienes nacionales. Los temas de bienes nacionales, que es un tema que siempre están, ¿ah? Sí. Porque donde vivimos, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con los lugares, los territorios, ¿no es cierto? Los ríos, los lagos, todo eso que no vivimos ahí, pero los disfrutamos cuando podemos. Exactamente. Vamos entonces a lo que primero... a la invitación, ¿no es cierto?, de la charla que se va a realizar mañana. Sí, exactamente. Bueno, el día de mañana, quiero partir, antes de hablar del título, tiene que ver con los temas de acceso a los bienes nacionales de uso público, que generalmente se reconoce el acceso a de playas, de ríos, lagos y mar, ¿ya? Ya. Pero antes de partir hablando de la actividad específica, quisiera también contarles por qué llegamos a esta charla, ¿ya? Perfecto. Lo que ha pasado en el último tiempo, no solo en la región, sino que también a nivel nacional, es que las comunidades, las personas están accediendo más a las áreas, a las playas principalmente. Esto siempre se da en la zona central, en la región también, pero lo que ha pasado en el último tiempo en la región de Aysén, que han ido cambiando mucho los propietarios que bordean las aguas. En nuestra región tenemos también tenemos grandes extensiones de río, tenemos grandes extensiones de lago y tenemos también un conjunto de playas que se van dando en esos cuerpos de agua. En el cambio, los propietarios antiguamente se usaban estas vías que eran de uso consuetudinario, es decir, el propietario permitía siempre que los vecinos, las comunidades aledañas pudiesen llegar a las aguas. Ahora hay cosas que han cambiado, entonces a veces ahora llega mucha más gente también. Han cambiado también los propietarios, por lo tanto las relaciones entre las personas y las comunidades y los propietarios ha ido cambiando y eso ha ido generando tensiones. Una de las tensiones principales que la gente reclama bastante es como, pucha, quiero llegar a la playa del río un día como este, por ejemplo, que hace mucho calor, quiero ir con mi familia a la playa y lo que sucede es que el propietario no me deja acceder. Y así hay gente que va a pescar y realiza la actividad de la pesca y va a lugares que han accedido históricamente, al día de hoy no los dejan acceder, por lo tanto no pueden ir a esos puntos donde han hecho la pesca tradicionalmente. Entonces este tema ha tomado fuerza y además el Ministerio en el año 2023 empezó también a difundir y a instalar el tema de las playas, que el acceso a las playas primero es gratuito el acceso y segundo que las playas además son públicas, las playas en sí. Y a raíz de que este alineamiento del Ministerio, que se ha ido trabajando durante estos años, y además los requerimientos de las propias comunidades, a nosotros siempre nos están llegando denuncias de acceso a playa, que no nos dejan acceder al Puente Piedra, que no nos dejan acceder a la playa, que no nos dejan acceder al río, y dado que el Ministerio además, con la división jurídica, está trabajando en un proyecto de ley que modifica el artículo de nuestro Ministerio, que fija los accesos a playa, decidimos que era un buen momento para poder hacer una charla. De hecho viene un profesional, un abogado de la división jurídica que está trabajando en estos temas, además un funcionario de 25 años de experiencia, entonces conoce estos temas muy bien, donde justamente lo que queremos hacer es contarles primero qué son los bienes nacionales de uso público, porque no solo las playas, también todas las calles, las áreas verdes, hay otros bienes nacionales de uso público, que es distinto a los bienes públicos. De alguna forma la normativa, que el trabajo que se está haciendo también en el Ministerio con el Parlamento para justamente poder fortalecer los accesos a playa, reforzarlos jurídicamente y también cómo procede, es decir, bueno, ¿y cómo se hace esto para que se materialicen
los accesos a playa, los accesos formales, porque accesos existen muchos, porque tenemos muchos cuerpos de agua, pero está la posibilidad de trabajar con accesos formales que normalmente se tiende a priorizar aquellos accesos que sean a un atractivo turístico, que esté dentro de un bien nacional o en una playa o colindante, ya voy a explicar un poco más, o que pueda ser uso y costumbre, es decir, que toda la vida, históricamente, se han usado esos puntos para acceder a la playa. La normativa, el trabajo que se está haciendo ahora es fortalecer este artículo 13 para poder acceder no solo a las playas, a los cuerpos de agua, es lo que se incorpora parte de las modificaciones de esta normativa. Y también amplía no solo las actividades de turismo y pesca, sino que amplía también actividades recreativas, actividades deportivas y científicas. Entonces, allí, Seremi, ¿entran los accesos a los cerros, por ejemplo? El acceso, eso es un mecanismo distinto. Esto está pensado en los cuerpos de agua principalmente, que es lo que más se usa para el turismo, la actividad recreativa, científica. Y lo que tiene que ver con el acceso a los cerros, que en esta región es bastante particular porque gran parte de las zonas montañosas, altas, siempre lo digo muy coloquialmente, como de la mitad de la montaña hacia arriba, la mayoría es fiscal, ¿ya? Ese es otro mecanismo, que es el mecanismo de crear servidumbres de paso, que lo que se tiene que cumplir es un principio, conectar un camino público con un predio fiscal, ¿ya? Sea un área protegida o sea un área fiscal. Eso va por la vía de la servidumbre de paso. Y esto es el acceso a las playas, que también tiene que ver con conectar un camino público con una playa, y la modificación, que es lo que también van a explicar con mayor detalle, es conectar ese camino público con una playa o con un cuerpo de agua con estos fines que había señalado. Qué bien. Yo recuerdo que años atrás habían unos spots que decían: los ríos son tuyos y míos. Los ríos, playas y lagos son tuyos y míos. O sea, dando a entender el Estado que no era de una persona en particular o de algo jurídico en específico, sino que era de todos, porque Exacto, se podía acceder a esos puntos. Ese es el eslogan que el ministerio con el que trabajó durante todo este tiempo: las playas son tuyas todo el año. ¿Se acuerdan? Sí, Las sí. playas son tuyas todo el año. Que no solamente Sí. el acceso a playa es en verano, sino que también durante todo el año, y en definitiva tiene que ver con eso. Pero efectivamente, para poder acceder a las playas, dado la controversia que se genera entre los visitantes y también los propietarios particulares que colindan con estas playas, es donde se abre este dispositivo del ministerio, que es un trabajo técnico. Detrás hay un trabajo, porque la gente piensa, no, pero resuélvanlo rápido. Hay un trabajo que tiene que haber previo. No es tan rápido y no es tan fácil. No es tan fácil. Tiene que haber primero un canal formal de denuncia. Existen los canales formales, tiene que haber una denuncia formal. Es decir, oye, ¿sabe qué? En este punto, en este lugar, en este lago, en este trayecto, nos están cortando el acceso a la playa. Después viene una fiscalización, se hace un trabajo técnico, el equipo de la unidad de fiscalización tiene que levantar la información, recorrer, y el equipo de catastro tiene que hacer un plano, tiene que levantar la información, convertirlo en un plano, y posteriormente eso se transforma en una resolución que firman las delegaciones presidenciales. Ahí son las facultades compartidas. Nosotros tenemos la parte técnica principalmente, y posteriormente las delegaciones presidenciales les corresponde la parte de la resolución, de la definición, de la resolución administrativa que fija un acceso a playa. Qué bien. También se ha visto, y usted me va orientando en eso, como bien dijo, se han cambiado los propietarios. Hay gente que incluso en su idioma ha puesto unos letreros que uno, como no conoce el idioma, mira, y se pareciera que es árabe, por decirlo de alguna manera. Y también hemos visto que en caminos que han sido siempre transitados existen ahora tranqueras y con candado. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ahí hay distintos aspectos. En el caso de los caminos, hay que entender que en la Constitución el derecho de propiedad está consagrado, ¿ya? Y como decía inicialmente, los propietarios antiguos, nuestros colonos, nuestros vecinos colonos, normalmente se dieron voluntariamente, pero sin actos formales,
accesos para que los vecinos, los visitantes pudieran llegar. Claro, los nuevos propietarios de distintos lugares provenientes, porque uno no sabe quién compra, por lo tanto no sabe exactamente quién está ahí, dice, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que se siga avanzando. Cuando existen accesos que ya están con mantención, eso es ya una competencia que tiene otro ministerio, en este caso entra el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección de Vialidad. Ellos son los que tienen ahí una acción respecto de lo que tiene que ver con los accesos que estén o no. Y está bajo las normativas que ellos en definitiva tienen disponibles. Lo que nosotros tenemos concentrado es justamente la fijación del acceso a playa. Hay un punto importante también que quisiera mencionar, que durante todo este tiempo se ha ido fortaleciendo, como dicen en el ámbito jurídico, la jurisprudencia respecto, porque han habido pronunciamientos de Contraloría para poder fortalecer, que permiten fortalecer también las acciones del Ministerio respecto a los accesos, y también a partir de los recursos de protección que van presentando también los propietarios, las Cortes se han ido pronunciando. Entonces ya de alguna forma está mucho más consolidado, y con este proyecto de ley que está en este minuto en discusión en el Senado, de alguna forma fortalece y le da certeza jurídica, como se dice, de lo que son las fijaciones de acceso a playa. De hecho, uno de los puntos que ahora antes no tenía contemplado, pero ahora sí está contemplado, es que los municipios pueden hacer mejoras en esos accesos a playa una vez que están fijados, por ejemplo. Que es importante porque a veces hay accesos que están por cerros, que no tienen cerco, que no tienen acceso universal, por ejemplo. Permite esta certeza jurídica de fijar un acceso a playa, permite que posteriormente los municipios puedan hacer algunas inversiones para fortalecerlo y generar mejores condiciones de acceso a esas playas. Y como le decía, el trabajo que están haciendo en esta modificación de este cuerpo legal, que está en el trámite en este minuto en el Senado, permite que se pueda acceder también al cuerpo de agua, porque no todos los cuerpos de agua, ya sean lagos, ríos, tienen playa. Perfecto. Ya. ¿Y en ese caso serían solamente de los dueños cuando no tienen playa? A ver, lo que sucede, esto es como un poco técnica la explicación, voy a tratar de ahí de simplificar. Está el cuerpo de agua y supongamos que hay una playa. Lo que pasa hacia arriba, hasta el camino público, puede ser que exista un propietario particular, o en otros casos, que en la región sí sucede, puede ser el propietario del fisco, donde no hay mayor problema. Generalmente los problemas se producen donde está el propietario particular. Pueden haber otros casos en que está el cuerpo de agua, el lago, el la laguna, e inmediatamente no hay una playa, es decir, no está el registro de la marea, y viene inmediatamente la propiedad particular. Lo que hacen esta modificación legal ahora es permitir eso también. Ok, ya. Exacto. Por eso se fortalece este mecanismo. ¿Sí? O sea, son bienes de todos. Sí, y eso es importante, qué bueno que lo mencionó, porque alguien preguntaba, bueno, ¿y qué bueno, ¿y los terrenos fiscales son bienes nacionales de uso público? No es lo mismo. A ver, ¿cómo es? Los terrenos fiscales tienen un propietario. El propietario es el fisco, ¿ya? Y la administración, y esa facultad está delegada en el Ministerio de Bienes Nacionales. Si bien la propiedad es el fisco, significa que es de todos los chilenos, pero un propietario lo tiene. De hecho, se registran en el conservador de bienes raíces los terrenos fiscales. Los bienes nacionales de uso público son de todos, pero de nadie. Es decir, nadie se puede apropiar de ellos. Y ese es un punto importante. No tiene una inscripción registral, sino que es como la calle. Yo siempre trato de ejemplificar, las calles son bienes nacionales de uso público. Nadie puede tomarse la calle, apropiarse y construir una casa. Por eso está penado por la ley. Exacto. Las playas están bajo el mismo principio, las áreas verdes también están bajo el mismo principio. Esos son como en un ejemplo más simple, lo que son los bienes, el principio de los bienes nacionales de uso público. Qué bonito es el tema, ¿no? Sí. Porque en la región de Aysén usted ha recorrido toda la región. Sí. Y estamos en el otro tema donde hay pobladores, por ejemplo, que han estado muchos años en un lugar y no han tenido la formalidad del título, ¿no? de dominio.
y allí ya existen problemas cuando no se tienen este tipo de documentos, ¿no es cierto? Sí, importa, qué bueno que lo plantea, porque nosotros el Ministerio de Bienes Nacionales, que antiguamente era el Ministerio de Tierra y Colonización, hizo un gran trabajo a lo largo prácticamente de un siglo de entregar títulos de dominio, ya sea en sitios urbanos, en los poblados, como también lo hizo en las zonas rurales donde eran campos de grandes extensiones. En la zona más extrema, nosotros estamos llegando desde Candelario Mansilla, en las zonas más extremas, Biobío, también en las zonas norte de la región, zonas fronterizas, en distintos lugares de la región, el Ministerio a lo largo del tiempo fue entregando títulos de dominio bajo el principio de reforzar la colonización. De alguna forma la colonización, es decir, los colonos que llegan a estas tierras aisladas, tan recónditas, lo que hace el Ministerio les daba la certeza de ser propietarios. Y eso ha sido un trabajo de prácticamente un siglo que hizo el Ministerio. Esto fue cambiando en los últimos años, porque muchos de los propietarios ya no están, muchos fallecieron, algunos están los hijos, hay hijos que algunos han mantenido la tierra, otros la han transferido o la han vendido a otros, entonces hay distintos actores que están hoy día en el territorio. Muy pocos casos en grandes extensiones son como estas ocupaciones históricas. De hecho, varios de los casos que nosotros nos hemos encontrado, solicitudes de títulos, por ejemplo, de hijos que ya recibieron títulos sus padres, por ejemplo. Okay. Porque estamos en otra etapa generacional. Ya las primeras beneficiarios de los títulos en el periodo de colonización ya recibieron en su gran mayoría, y a veces en algunos casos son los hijos o los nietos que van de alguna forma buscando. Lo que hemos hecho como ministerio, por lo menos en nuestro gobierno, es que personas que tienen, en muchos casos todavía tienen los derechos hereditarios o ya tienen su posesión efectiva y quieren trabajar, por ejemplo, en una veranada, en las zonas más rurales, más aisladas, ellos pueden acceder a un arriendo fiscal con nosotros. Entonces, se les da la posibilidad que puedan seguir trabajando. En definitiva, son colaboradores del fisco, ¿ya? Colabores en el sentido colabores en el uso del área, en mantener actividades productivas en el área. En general son actividades bastante más de subsistencia cuando son en la ganadería, pero de alguna forma tienen presencia territorial. Y lo otro que hemos hecho también, el Ministerio no entrega títulos en las zonas fronterizas, por ejemplo. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hacen? Es una decisión, de alguna forma una decisión de Estado y una decisión ministerial, porque las zonas fronterizas son zonas de protección donde el Estado es importante que esté presente ahí, que estén las instituciones. Hay destinaciones que nosotros tenemos a Carabineros, de hecho acabamos de visitar las destinaciones que están Carabineros en Mayer y en sector de Candelario Mansilla, también en Roballos, que está en Cochrane, el Paso Roballos, que está en Cochrane. También hay destinaciones que están al Ejército, por ejemplo, también cerca de esa zona. Y porque en la destinación el Ministerio no se desprende del inmueble, porque lo que hay que entender es que cuando el Ministerio entrega un título o vende, se desprende, deja de ser fiscal y deja de ser de todos los chilenos y pasa a ser de un particular. Entonces, de alguna forma, el principio de mantener la soberanía también en nuestra región y mantener la presencia institucional del Estado en los territorios en conjunto con los pobladores ha sido una nueva estrategia que nosotros hemos ido aplicando, que es una estrategia que también desde años antes también se venía aplicando de alguna manera. Lo que hicimos nosotros es reforzarla. Entonces, ¿qué es lo que les planteamos a los usuarios que tenemos en la zona más recóndita? Puede arrendar con nosotros para que siga trabajando con nosotros. Entonces, tienen arriendos fiscales y realizan su actividad. Se están diversificando mucho las actividades productivas del turismo. Mira, qué interesante. Sí. Eso ha crecido bastante en nuestros arrendatarios fiscales, no solamente actividad ganadera, sino que también el turismo, y están dentro de nuestros lineamientos ministeriales. Nosotros eso lo planteamos al inicio de nuestro gobierno, a nivel nacional, especialmente en la región de Aysén, dijimos el turismo es una de nuestras prioridades. Y en la región, claro que sí, es una industria que promete, ¿no es cierto?, que hay mucho por hacer y que la gente se entusiasma también. Exactamente, la vocación de la región tiene un fuerte componente, gran parte es una vocación de turismo, así que... por ejemplo, hay zonas que son totalmente aisladas, pero los pobladores, algunos ya se les ha entregado su título de dominio.
eso les da la propiedad, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y en los sectores donde usted dice que son fronterizos, ellos no tienen la propiedad porque tienen arriendo. ¿Eso? Tienen arriendo con nosotros y el fisco sigue siendo el propietario. Sigue siendo patrimonio de todos los chilenos y se trabaja, porque esas áreas, el que sea patrimonio de todos los chilenos no significa que no pueda haber un poblador que trabaje esa área. Okay. Entonces se le da la posibilidad, justamente tiene el derecho también de poder postular un arriendo para poder seguir trabajando. ¿Ese arriendo es por un tiempo limitado, por un tiempo ilimitado? ¿Cómo es? Los arriendos, de acuerdo a lo que establece nuestra normativa, son a 10 años. Eso la ley permite que un arriendo con un objetivo específico sea a 10 años. ¿Ya? Lo que había hecho el Ministerio históricamente es que estos arriendos los entregaba por 5 años y después los renovaba. ¿Ya? No siempre podían renovar, pasaban distintas situaciones y no siempre tenían como la certeza cuando querían postular a distintos fondos de financiamiento. A veces se les hacía difícil porque decían, bueno, si usted está en el 4º año se le va a terminar el arriendo, entonces no lo podemos apoyar. Entonces lo que fuimos conversando es que pudiesen optar aquellos que lo estimasen conveniente, podían postular a arriendos de 10 años de manera que pudiesen tener más garantías de apoyo, financiamiento y de las propias inversiones también que van a ser realizando en ese suelo. ¿Cuándo se le corta el arriendo a una persona que ya ha tenido su arriendo de 10 años? Generalmente los arriendos que se han ido cerrando son aquellos que no han por incumplimiento de pago. ¿Ya? Eso, y eso también está normado. Nosotros tenemos límites, no podemos tener eternamente a alguien que no esté pagando su compromiso, porque además es un contrato, en definitiva, si bien es a través de una resolución que se le entrega al arriendo, es un contrato. Entonces cuando ya empiezan a tener mora, por 2 razones. Primero porque es un incumplimiento de contrato, pero también para que no vayan generando deuda. Porque si no paga, va generando deuda y después tiene que pagar igual esa deuda y se les agranda. Entonces lo que estamos tratando de hacer es y el trabajo que ha hecho bastante la unidad de bienes nacionales con la encargada de arriendo es advertir que cuando hay una persona que está en etapa amorosa, contactarla, preguntarle qué va a pasar y para que de manera puedan terminar pronto su arriendo de manera que no vayan generando deuda. Hay una boleta de garantía que ellos presentan y el mejor escenario es que si tienen algún problema, que se haga efectiva la boleta de garantía para que ellos no tengan que desembolsar más recursos por un predio que no están ocupando. Ah, perfecto. Exacto. Perfecto. Y la pregunta es que siempre se dice que esta región es inmensa. Sí. ¿Hay mucho territorio fiscal? Esta región son alrededor de casi 11 millones de hectáreas en la región de Aysén. Como 3 veces el país de Suiza. Si queremos compararlo como con dimensiones. Claro que sí. Qué tremenda extensión. Alrededor de casi 11 millones de hectáreas. Pero de esas casi 11 millones de hectáreas, el 80% son áreas protegidas, son fiscales. Y de ese 80%, perdón, de ese 80% que es fiscal, 82%, ¿ya? 82% que es fiscal, hay un 52% que corresponden a áreas protegidas. ¿Como los parques? Como los parques, las reservas, monumentos naturales y también los bienes nacionales protegidos, pasan a esa categoría. Recordar que ahora de CONAF pasa la administración del Servicio de Biodiversidad a las áreas protegidas. Y eso son un 52% de esas casi 11 millones de hectáreas, el 52% corresponde a las áreas protegidas. Como hablaba de un total de 82% fiscal, el 30% está aún en manos del Ministerio de Bienes Nacionales, que administramos con otras entidades, no las 3 millones de hectáreas aproximado, estoy dando cifras redondas. Están en manos del Ministerio de Bienes Nacionales, que administramos con organizaciones, con otras instituciones, con arriendos con arriendos productivos. Tenemos distintas formas de administración de la propiedad fiscal y corresponde a ese 30% de la superficie de la región. En general, la mayor parte de la superficie regional está, como decía recién, como bien coloquialmente, de la mitad de la montaña hacia arriba, la mayor parte. Pero también hay propiedad fiscal que está cerca de los centros poblados, por ejemplo,
las cuales hemos ido destinando para proyectos de arriendo de turismo, para proyectos de seguridad alimentaria, para proyectos de generación de energías no renovables, o sea, renovables, perdón, ¿Y eso serían energéticas. arriendos? ¿Eso serían arriendos? Están los arriendos, que son a 10 años, y también existe la herramienta que es la concesión onerosa de largo plazo, que es como un arriendo de largo plazo. Cuando son inversiones que son más o menos importantes y que requieren tener una proyección, esas pueden pasar a una concesión onerosa de largo plazo. Ha sido, pero una ilustración en cuanto a temas que nosotros deberíamos saber, pero no lo desconocemos. Entonces, es un aprendizaje que le agradecemos. Usted que está atrás de las pantallas, que está en no sé en qué lugar, queremos también agradecerle la atención, ¿no es cierto? Porque estos temas no son livianitos, estos temas son, hay que saberlos, pero tienen su complejidad. Seremi, reiteremos la invitación, sí, que ya nos hicieron señales que llegamos a la hora. Oh, bueno, mañana quedan todos invitados a las 9 de la mañana en el Museo Regional de Aysén. Se va a realizar la charla en la cual vamos a hablar de los accesos a los bienes nacionales de uso público, lo que más conocen principalmente lo que tiene que ver acceso a las playas de mar, lagos, ríos, pero también les vamos a contar respecto de la normativa que se está fortaleciendo en este minuto, la está trabajando el Ministerio de Bienes Nacionales y esto está en tramitación en el Senado, de cómo se fortalece a futuro también los accesos a los cuerpos de agua y también cómo se amplía a otras actividades productivas, pero también estamos súper disponibles a todas las consultas que tienen que ver qué pasa con los bienes nacionales o públicos, porque a veces nos preguntan, oiga, pero ¿yo puedo construir en un área verde, por ejemplo? Buena pregunta, ¿sí o no? Esa respuesta la vamos a hacer mañana. Perfecto, sí. Hay que ir a la charla entonces. Y hay muchas otras preguntas también que tienen que ver con la administración de estos bienes nacionales o públicos que son, como decimos, son de todos, pero no es de nadie, pero en definitiva no tienen una propiedad. Nadie se puede apropiar de ellos y por lo tanto hay ciertas restricciones que se tienen que aplicar al respecto y es bueno que la comunidad también conozca esos límites para saber qué puede y qué no puede hacer. Las leyes son para cumplirlas, ¿no es cierto? Exactamente, y eso tiene que ver también con las normas de urbanismo y construcción, y esas son bastante estrictas, así que lo importante es que mañana va a estar el espacio para que puedan hacer muchas preguntas, así que están todos cordialmente invitados. Museo entonces desde las 9 de la mañana. Exactamente, en el Museo Regional. Quedan cordialmente invitados. Un abrazo afectuoso. Seremi, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muy disponible. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Canal Roco TV junto con Radio Goyaica Online presentó Puntos de Vista.